¿Qué tal amigos de Superluchas, superluchas.net? Es un placer estar con Álvaro Cueva, el mejor crítico de televisión. Álvaro, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, bienvenidos amigos de Superluchas. Esta es su casa, siempre lo será. Estoy a sus órdenes. Álvaro, hoy nos gustaría platicar un poco contigo sobre la historia que hay, la vinculación que ha habido de la lucha libre con la televisión. ¿Tú recuerdas cómo empezó esta relación entre la lucha libre y la televisión? La historia de las luchas en la televisión mexicana se comienza a escribir a principios de los años 50, cuando teníamos aquella primerísima televisión muy primitiva, con muchas limitaciones tecnológicas. Bueno, uno de los primeros deportes en formar parte del menú de la tele era el de las luchas. Lo que pasa, y eso sí hay que comentarlo, es que era muy difícil trasladar todo ese espíritu que se vivía en la arena a los hogares precisamente por los problemas técnicos. Conforme fue pasando el tiempo, aquello se volvió más sofisticado y poco a poco se fue metiendo más y más hasta convertirse en uno de los deportes, en uno de los espectáculos más queridos por el gran público mexicano. Para ti, ¿cuál recuerdas que fue tu primer recuerdo de vinculación de la televisión con la lucha libre? El primer recuerdo que yo tengo como televidente viendo luchas no fue viendo una transmisión de una lucha libre, fue viendo las películas de luchadores. Me encantaba, porque aparte los fines de semana era fines de semana de ver películas del Santo, de Blue Demon, era muy padre. Y se formó una tradición en la familia, se formó una tradición en mi generación y ese fue el primer recuerdo. De ahí brinqué, ahora sí, a ver transmisiones de luchas y todo, y era como repetir la historia de las películas, pero en otro contexto. Era un espectáculo distinto a un espectáculo que yo había conocido originalmente. Porque finalmente las luchas tienen mucho de espectáculo, mucho de magia, de drama, son como películas, son como telenovelas, es increíble. Y bueno, en este contexto, recuerdas que hace ya casi, ahora ya lejanos 25 años, a principios de los 90, se dio un boom de la lucha libre en la que Televisa apostaba por las transmisiones de la Arena México. ¿Cómo ha evolucionado desde hace 25 años que hemos tenido constante y aparentemente constante, porque bueno, hace poco el Consejo Mundial de Lucha Libre perdió su transmisión en Televisa? ¿Cómo ha evolucionado esta transmisión de la lucha libre en la televisión? Yo quisiera decirte algo que considero muy importante antes de entrar a la parte histórica desde los 90 y todo el cambio que hubo con Televisa. Yo tengo el privilegio de pertenecer a una generación de niños que jugamos con luchadores, de niños que tuvimos luchadores de plástico con los que jugábamos, de niños que jugábamos luchitas, de niños que realmente integraron la lucha libre a su educación, a su formación. Para mí, Álvaro Cueva, a mis 46 años, un luchador mexicano vale tanto como un superhéroe, porque jugábamos igual. Y eso sí lo tengo que decir con mucho énfasis porque creo que fui privilegiado. Creo que es algo que hemos perdido y es algo que tenemos que recuperar. Me parece increíble que en este momento en que está volviendo la figura del superhéroe a nivel mundial, no esté volviendo la figura del luchador mexicano, ni siquiera en nuestro propio país. Creo que es muy, pero muy delicado que no estemos encontrando los vehículos para hacer esa revolución, sobre todo con la riqueza de luchas que tenemos en México. Como niño que jugó con luchadores, como niño que jugó luchitas, como niño que se fascinó con todo ese universo, fui creciendo y las luchas fueron creciendo conmigo. A lo mejor no había mucha lucha en pantalla, pero había. En los años 90, a principios de los años 90, ocurrió un asunto empresarial con Televisa. Las reglas del juego empezaron a transformarse por diferentes intereses ajenos, ajenos al maravilloso arte de la lucha libre. Y resulta que la televisora más importante de México, la única a principios de los años 90, que era Televisa, bueno, adquiere ciertos derechos, adquiere ciertas posiciones físicas y tiene la necesidad de explotar la lucha libre como jamás lo había hecho antes. Esto fue un guamazo en todo el país, tuvo por supuesto todo el éxito del universo, muchas personas lo celebramos, muchos niños comenzaron
a tomar las luchas desde ese punto, no con estos antecedentes de muñequitos de plástico, sino desde este ya juego muy elaborado, de rudos técnicos y producción y todo esto. Pero ¿qué ocurre? Como genuinamente esto no estaba sustentado en amor, sino ni en pasión, sino realmente en un truco empresarial, bueno, pues cuando acabó el truco empresarial acabó el encanto por las luchas y que venga el siguiente evento. Hoy tenemos un gran problema porque nos quedamos sin luchas y estamos importando otro tipo de manifestaciones de contacto, desde artes marciales mixtas, pasando por juegos muy extraños, y nuestra lucha libre se va quedando, se va quedando, se va quedando, y se va quedando como un objeto de nostalgia, como un objeto de culto. No puede ser. Bueno, pero ha habido otros, incluso hubo experimentos en los 90. Primero Imevisión trató de sacar las luchas del toreo. Después, años después, crearon bueno, tomaron la base de una empresa que creó Fuerza Guerrera y Blue Panther, que se convirtió a la postre en Promasteca. Posteriormente trataron de hacerlo con las luchas de Naucalpan y han hecho varios intentos. Ahora Cadena 3 también lo ha intentado con el Hijo del Santo. ¿Por qué no han funcionado esos otros experimentos como funcionó el de Televisa? Que incluso tuvo consejo y de ahí se derivó AAA. Los últimos experimentos que ha habido en la industria de la televisión mexicana por tomar el tema de las luchas, tristemente no han funcionado porque, por un lado, corresponden a modelos de negocio muy viejos, no a lo que se maneja en la actualidad, que implica desde redes sociales hasta aplicaciones, pasando por una comercialización muy específica, por presencias de marcas. Es muy complicado, pero es algo que necesariamente tendría que estar y no está. Y a esto hay que sumarle que no han tenido el buen tino que tuvo Televisa a principios de los años 90 en términos de producción. ¿A qué me refiero? A que cuando uno veía las luchas en los años 90 a través de Televisa, veía un gran espectáculo aspiracional. Decías, bueno, qué cosa tan más maravillosa, qué cosa tan fina, qué cosa tan elegante, y no porque se dijeran palabras bonitas o eso, sino porque realmente técnico, en lo técnico estaba precioso, estaba perfecto. Ahora, cuando uno ve esto en pantalla, ve pobreza. Ahora, cuando uno ve esto en pantalla, no hay aspiración, no hay espíritu aspiracional. Hay una cosa como de que, híjole, pobrecitos, ¿Por qué? Porque no está cuidada técnicamente, porque no está cuidada en términos de producción. No hay una narrativa afortunada, que es lo primero que tiene que haber. Cuando tú ves al luchador llegar, tienes que ver llegar a un dios, tienes que ver llegar a un gladiador, tienes que ver llegar, bueno, a el protagonista de tu espectáculo. Y eso ya no está pasando. Ahora estás grabando por grabar, como en automático. Grabas una lucha libre como grabas una boda. No puede ser. Y respecto a otro fenómeno que se dio recientemente, en los últimos años, teníamos las luchas importadas en MBS o TBC en su caso, que te pasa una transmisión original hecha para Latinoamérica, con narradores latinoamericanos. Cuando el producto sale a la televisión abierta, hablamos en concreto de WWE, por con TNA si no pasó esto, si sigue siendo pan regional, cada televisora usó a sus propios narradores. Y esto fue un caos. Y tal así que los productos han quedado en el olvido. O sea, ahora pasan, me parece que los viernes a las 3 de la tarde, una cosa así. O sea, ya no están en un horario estelar. ¿A qué se debe todo este fenómeno y cómo evolucionó? Hay un problema con muchas de las transmisiones de luchas que se han estado haciendo, sobre todo en productos importados, y es el juego de los narradores. Es tan importante es lo que uno está viendo por sí mismo como la manera como se adereza. Y nosotros en México no nos hemos preocupado por formar una nueva generación de narradores de lucha libre que jueguen con el público como juegan los narradores de los partidos de fútbol. No nos hemos preocupado por tener comentaristas que al momento estén haciendo lo que esta generación está esperando, que no es lo mismo que las generaciones de hace 20, 40, 60 años. Es muy delicado porque si tú basas las luchas
con narraciones de otros países, con narradores no especializados, con un narrador que ahorita está en la lucha libre y mañana va a estar en el golf o pasado va a estar en el fútbol americano. Y entonces, bueno, lo que estás creando es la sensación de que nuestro producto no es importante, de que nuestro producto no merece respeto, y tú mismo lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando hasta que termina por morir. Triste pero cierto. ¿Qué consideras que vaya a pasar en esta relación que hay? Primero, entre la televisión abierta, que bueno, a final de cuentas sigue siendo el 90% del mercado en México, o el 80%, y la lucha libre tanto mexicana como extranjera. ¿Y qué podría pasar con la televisión directa a los hogares, ¿no? Ya sea el cable o las antenas directas? Es muy difícil decir qué es lo que va a pasar con las luchas y la televisión en los próximos años, porque por un lado está la televisión, en esta gran construcción de televisión abierta, televisión de paga, televisión por internet, televisión pública, televisión privada, pantallas paralelas, dispositivos, redes sociales. Y por el otro tenemos una lucha libre que no se ha movido. Así como todo el tiempo estamos diciendo a algunas personas, señores de las televisoras, volteen a ver a los luchadores, señores de las televisoras, transmítanos las luchas, señores de las televisoras. Bueno, también tenemos que voltear a la gente de las luchas y decirles, señores, aprendan a moverse. También ustedes tienen que actualizarse, también ustedes tienen que cabildear con las diferentes plataformas para ubicarse en ellas. Señores de las luchas, no esperen que lleguen las televisoras a pedirles un favor. Ustedes también tienen que ir y negociar, ustedes también tienen que ir a intercambiar, ustedes también tienen que crear productos para los diferentes niveles de televisión que tenemos, porque no es lo mismo estar en una señal abierta local, como podría ser Cadena 3 en el Valle de México, a estar en una señal abierta nacional, como podría ser Azteca 7, que estar en una señal nacional de paga, como podría ser el canal 52MX de Multivisión, de MBS Televisión, como tampoco es lo mismo estar en internet a través de diferentes Terra. plataformas, o en Claro Sports, o en Claro Visión, o en Netflix, o en ese tipo de detalles. Y la lista crece y crece y crece y crece y crece. O sea, ustedes también, señores de las luchas, pues no se pueden seguir moviendo como se movían en los tiempos del santo. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar sobre estos tópicos de lucha libre y televisión? Creo que es muy importante que eduquemos a las audiencias sobre la importancia de la lucha libre en nuestro país, sobre la lucha libre en nuestros medios. Y educar a las audiencias tiene que ser una tarea que todos tenemos que estar realizando. Y ahí me incluyo yo. Es una tarea que la gente de las luchas tiene que mover, incluso a nivel Secretaría de Educación Pública, que la prensa tiene que mover en un sentido de análisis, en un sentido de elaborar documentales, elaborar programas especiales, elaborar libros, elaborar cápsulas, elaborar todo esto, porque, ojo, el tiempo pasa y el amor acaba. Y no vaya a ser que en el futuro nuestras luchas acaben marginadas en un contexto mediático donde van a valer más las UFCs, las WWCs y otras manifestaciones completamente ajenas a nuestra cultura. Muchísimas gracias y te agradecemos, Álvaro. Hombre, es un placer recibirlos aquí en su casa. Hasta la próxima. Gracias.